Bien, muchachos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Iniciamos el segundo parcial ya desde la clase anterior y pues es momento de hacer un poquito de reflexión acerca de los resultados obtenidos en el primer parcial, muchachos. Antes que nada, yo quisiera preguntarles a ustedes si tienen algún comentario, alguna duda para poder iniciar ya con los temas de este segundo. Bueno, ya iniciamos con los temas, pero vamos a reflexionar un poco acerca de los resultados obtenidos en el primer parcial. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto, muchachos? ¿De los resultados? Así es. Ah, pues no, profe. Bueno, yo siento que es lo que tenía que sacar. Bien, gracias. No, yo tampoco, profe. Gracias, Martínez. ¿Alguien más, muchachos? No, profesor. Gracias, Gabriela. No, profe. Sí, adelante. No tengo ningún problema. ¿No? Ok, gracias. Muchachos, tengo varios compañeros que tuvieron por ahí algún ligero tropezón. La idea es que, bueno, esos que tuvieron un ligero tropezón, que también se acerquen, digan y se pregunten qué fue lo que falló. Ahorita vamos a hacer un análisis rápidamente de qué es lo que estuvo mal en general para aquellos que no obtuvieron lo que esperaban seguramente, pero hay que ver que pues hay cosas que fallan de pronto, y lo más importante, muchachos, es que todos aquellos que desafortunadamente se tropezaron en este parcial, no se desanimen porque no todo está perdido. De hecho, todo es posible recuperar sin ningún problema el curso y pasarlo sin ningún problema. Pero bueno, es cuestión de no aflojar el paso y de no, ¿cómo se llama? De no desanimarse, muchachos. Hay que seguirle echando muchas ganas, porque si no, entonces sí nos vamos a atorar aquí. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Si no, voy a pasar a que analicemos esos resultados muy rápidamente. Acuérdense que el que calla otorga, muchachos. Si no expresan su opinión, si no expresan su sentir, pues yo siento que todo va marchando bien y al final nos encontramos con que los resultados no nos confirman eso. Entonces les animo a que cuando tengan alguna situación que no se entienda, lo expresen. Si es necesario repetirlo, lo repetimos. Si es necesario sentarnos por separado y dedicarle algún tiempo adicional, también lo podemos hacer. Entonces, tengan esa confianza, muchachos, y tengan, sobre todo exprésenlo, porque si no lo expresan, pues yo estoy pensando que todo está muy bien, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta, o sea, no es la calificación nada de eso, pero es de la práctica. Ajá, sí, adelante. La vez pasada no sé si yo me perdí en la clase o qué pasó, pero no le entendí bien qué tema era. El tema es el que viene en el instructivo de práctica, ese es el tema que hay que cubrir. Tu tema es, en este caso, es método científico. Para el método científico hay un instructivo de práctica que te da una serie de pasos que hay que seguir de experimentación. Como no hay posibilidad de experimentar físicamente, pues lo que estoy dándoles es elementos, un video y una serie de fotografías que muestran esa experimentación. Y entonces ustedes van a armar su reporte de práctica en función de esos materiales que yo les proporcioné y de ese instructivo de práctica. Se trata de ir describiendo cada procedimiento de la práctica e irlo ilustrando con las imágenes que ustedes tienen disponibles, y desde luego ir sacando información de ahí para complementar su tabla, realizar sus cálculos, su gráfica como un
último punto y después resolver el cuestionario. Esa es la mecánica, pues. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces nos basamos con el método científico, ¿así me dijo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Dijo que es que escuché algo de lo del método científico. Así se llama la práctica número 1 que les di, el instructivo método científico. Ok, sí, está bien. Si checas el instructivo, así se llama la práctica. Y desde luego también Sí, esa práctica ejemplifica la utilización del método científico, porque para resolverla pues van a seguir esa secuencia que normalmente se utiliza en la ciencia para generar más conocimiento, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a pasar a revisar los resultados. Voy a compartir un poquito, desde luego de manera anónima, porque no van a ver los nombres. Esto que es la forma en que está evaluado su parcial. Entonces, aquí tengo, la primera parte es la evaluación continua. Si ustedes observan todos los ejercicios que tenemos de manera continua, esos se promedian y se obtiene un porcentaje de ellos. Bueno, eso vale el 30%, por eso aquí lo máximo que se alcanza son 3 puntos. Si tengo 8 o 9 ejercicios, en este caso fueron 3, 6, 8 ejercicios, todos calificados a 100. Entonces, lo que tengo en esta primera parte, que es evaluación continua, son 3 puntos. Les comenté que íbamos a estimar una calificación de laboratorio de 1.5 y después lo demás viene de el examen de teoría que hicimos en Edmodo. Dependiendo de la cantidad de preguntas que respondieron correctamente, pues tendrán parte de un punto, que es el máximo que se puede alcanzar en teoría. Y finalmente, de la revisión de sus evidencias de examen, pues tienen la calificación de problemas, que aquí el máximo podía ser 4 puntos, 4 puntos de problemas, 1 de teoría 5, 2 de laboratorio 7 y 3 de evaluación continua 10. Entonces, al final, esas cuatro calificaciones están sumadas y de esa manera sale su promedio. Y desde luego, como el SAES no me permite poner decimales, pues tengo que poner enteros. Y bueno, aquí tenemos algunos compañeros que pues tienen algunos faltantes. Aquí tengo un primer compañero que ni siquiera se conectó al modo, entonces no hizo el examen de teoría. Tiene evaluación continua, pero también está baja, y entonces pues no tengo tampoco evidencias de examen. Entonces, pues no hay posibilidad de evaluar. Le puse, acá tampoco se fue en este parcial. Tengo evidencias de examen, acá tampoco tengo evidencias de examen. Acá sí tengo evidencias, pero son muy pobres, 10 y 5 puntos. Entonces, aquí podemos, hay un área de oportunidad, muchachos, hay que mejorar. Y les repito que si tenemos problemas con algún tema o algún punto, tengan la confianza de que nos organicemos. Si es necesario una sesión adicional para reponer con ese grupo pequeño, para poder subsanar las cuestiones que no estén quedando claras, para que todos vayamos al parejo. Entonces, esa es la propuesta, muchachos. Quedan ustedes aceptarla, o bueno, pues desde luego también cada quien puede hacer su esfuerzo de manera personal, pero pues yo les ofrezco esa posibilidad. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Algo más que quieran agregar? No, está bien. Bien, gracias, Martínez. Y entonces les digo, muchachos, aunque nos hayamos dado el tropezón en este parcial, no se desanimen, nada se ha perdido, todavía es muy factible
recuperarse en el segundo y en el tercero, de tal manera que esto solamente nos impulse a mejorar. Echarle ganas. Más adelante, echarle ganas, exactamente, Martínez, gracias. Vamos entonces, muchachos, si no hay ningún comentario, vamos a hacer un ejercicio adicional de lo que estábamos viendo para cerrar ya lo que es la suma de vectores, un ejercicio adicional de suma de vectores por el método de el triángulo analítico. Entonces voy a compartir mi presentación y vamos a revisarlo ahí para recordar cómo se hacía, cómo se empleaba este método del triángulo analítico para suma de dos vectores, y recordar que pues este método analítico solamente me sirve efectivamente para sumar dos vectores. Entonces voy a partir de aquí de mi lámina en blanco, voy a, no sé, voy a ver qué se me ocurre. Voy a suponer que tengo una, bueno, soy muy malo dibujando, así que ustedes van a perdonar, pero voy a suponer que esto es una avioneta que está volando en dirección hacia el norte, no sé, y se desplaza 200 kilómetros. Kilómetros al norte, y luego cambia, esa es en dirección norte, y luego cambia y en dirección noroeste, vamos a llamarla noreste, cambia de dirección y se desplaza a otros 100 kilómetros. Y entonces, muchachos, la pregunta es aquí, ¿cuál fue el desplazamiento real de la avioneta? ¿Y cómo lo puedo determinar por medio del método de suma de vectores del método del triángulo analítico? Porque mi desplazamiento real fue solamente el que hace la avioneta desde este punto hasta este punto que está marcado en azul. Entonces lo que tengo que hacer, muchachos, para eso es empezar a representar mis desplazamientos en forma de vectores. Y en este caso, como es el método del triángulo, no necesito trazar un sistema de referencia, solamente sí tengo que tomar en cuenta la referencia para poder trazar adecuadamente en la dirección adecuada mis vectores y que no queden, entonces que no queden con una inclinación diferente. Entonces, si yo tomo ahí mi sistema de referencia y trazo mi primer desplazamiento, que es hacia el norte, tendría que ser en el sentido vertical hacia arriba. Recuerden que en un sistema de referencia, un plano cartesiano, se puede comparar efectivamente con una rosa de los vientos, que es algo similar que me permite ubicar los puntos cardinales. Ahí estaría el norte, aquí estaría el sur, aquí estaría el este, y aquí estaría el oeste. Entonces voy a trazar mi primer desplazamiento de esta avioneta de 200 kilómetros hacia el norte. Entonces desde este origen tendría yo que trazar en esta dirección, perdón, está muy feo. En esta dirección tendría yo que trazar el primer desplazamiento. Voy a tratar de... así. El primer desplazamiento en esta dirección. Y aquí estaría representado mi primer desplazamiento de 200 kilómetros.
y ese sería mi desplazamiento 1 de 200 kilómetros en dirección al norte. Si después me dice que cambia de dirección y se mueve ahora 100 kilómetros en dirección noreste, entonces debo de entender que ese noreste significa que va en una dirección intermedia entre el norte y el este. Entonces puedo dibujar esa dirección que toma la avioneta si vuelvo a trazar un sistema de referencia aquí, y en medio del norte y del este voy a trazar un siguiente desplazamiento, que es mi desplazamiento 2 de, en este caso, 100 kilómetros. Si se dan cuenta, dibujé los dos desplazamientos, perdón por creo que no amanecí con buen pulso el día de hoy, 100 kilómetros, y entonces mi objetivo es determinar cuánto vale el desplazamiento real de esta avioneta, si realmente se trasladó desde este punto hasta este punto. Voy a tratar de trazarlo, y ese va a ser mi desplazamiento resultante, o la suma de mis dos desplazamientos, y me interesa determinar desde luego este desplazamiento resultante como un vector. Para eso pues voy a tener que sumar al vector de desplazamiento 1 y al vector de desplazamiento 2, y voy a utilizar el método de el triángulo analítico para hacerlo. Entonces pues voy a hacerlo de esa manera. Alguien me dice, muchachos, ¿qué debo de hacer para poder utilizar este método? Voy a tratar de dibujar otra vez aquí con más limpieza, porque lo hice medio chueco. Estos dos vectores, y voy a dibujar la resultante para cerrar el triángulo, y de esta manera, vamos a suponer que lo cerré bien, de esta manera puedo resolver por el método del triángulo, porque mis dos vectores que sumo con mi vector resultante pues forman un triángulo, una figura cerrada, que es en este caso un triángulo. Y bueno, necesito hacer eso para poder determinar su suma. Muchachos, este primer desplazamiento tiene una dirección. Si dice que va al norte, ¿cuál es el ángulo que forma con respecto a la horizontal? Este primer desplazamiento es el desplazamiento 1 de 200 kilómetros. ¿Cuál es su dirección, muchachos? ¿Cuál es su ángulo con respecto a la horizontal? Ese es de 90, ¿no? De 90 grados. Si es de 90 grados, entonces lo que tengo aquí son 90 grados. Muy bien. Entonces, no hay problema. Y después mi segundo vector me dice que es al nororiente, perdón, al noreste. Es noreste, ¿no? Sí. Y si es al noreste, ¿cuál será el ángulo que tiene con respecto a la horizontal? Aquí lo dibujé muy agachado. Como de 15. Ajá, como de 15, Como de 20. 15. Pero vamos a analizar esto, muchachos. Dice al noreste, yo les decía, el decir noreste, es entre el norte y el este, ¿no? Exactamente entre el norte y el este. Entonces está en el punto intermedio, vamos a considerarlo así, en el punto intermedio entre el norte y el este. Entonces, ¿qué ángulo tendrá? Lo dibujé aquí muy inclinado. ¿De 45? 45. Así es, ese es el punto, es de 45 grados. Bien, gracias, eso es a lo que quería llegar. Entonces, aunque lo dibujé mal, realmente sí representa un ángulo como de 15 grados, pero yo sé que debe de ser de 45 porque dice dirección noreste, entre el norte y el este. Muy bien, gracias. Entonces ahí ya tengo planteados mis dos vectores con sus ángulos, y tengo que recordar que mi resultante pues va a tener, este es mi desplazamiento 2 de 100 kilómetros en esa dirección de 45 grados, y me interesa determinar cuánto vale mi desplazamiento resultante, que es este. Desde luego este desplazamiento resultante pues es un vector que va a tener una magnitud que la voy a llamar igual, una dr, y va a
un ángulo. Entonces mi objetivo es determinar ahorita esta magnitud y este ángulo. Entonces, como se trata de un triángulo oblicuángulo, es decir, un triángulo que ya no es un triángulo rectángulo, ya no puedo utilizar las herramientas que normalmente utilizaría para un triángulo rectángulo, que es el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Entonces tengo que utilizar otras herramientas que me permitan resolver este tipo de triángulos, que son las herramientas que ya revisamos en la sesión pasada. Y habíamos visto que teníamos que, para poder terminar esto, pues tendríamos que renombrar los ángulos para poder identificar adecuadamente y dar solución por medio de este método. Si este fue nuestro primer desplazamiento que trazamos su ángulo opuesto, que es el que está alejado de él, y ese le vamos a llamar alfa. Y luego, si este es mi segundo desplazamiento, trazamos su ángulo opuesto, que es el que está más alejado de él, y ese le vamos a llamar beta. Beta. Y si este es nuestro resultante, su ángulo opuesto es el ángulo que vamos a llamar teta. Entonces, ¿por qué esto? Porque necesitamos saber cuánto vale teta, porque para determinar este desplazamiento resultante como magnitud, yo necesito aplicar la ley de los cosenos, y me dice que eso debe ser igual ¿a qué, muchachos? ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda, muchachos, a qué es igual el desplazamiento resultante de acuerdo con la ley de cosenos? Espérame. D1 al cuadrado Ajá, el primer lado al cuadrado, sí. El primer vector al cuadrado, su magnitud. más D2 D2 al cuadrado De 2 al cuadrado es el segundo vector, la magnitud del segundo vector al cuadrado, sí. menos Ajá, 2 sí, D1 sí. D2 De 2. y el coseno de beta. El coseno de teta, acuérdense. Teta, perdón. El coseno es de teta. Y teta es el ángulo entre el vector 1 y el vector 2, este que está marcado aquí. Entonces, ¿cuál es, profe? ¿Cuál es? Es el ángulo entre el vector 1 y el vector 2, en este caso entre el morado y el verde, es exactamente teta, y es el que necesitamos para aplicar en esta ecuación. Que sería el de 45. No, fíjate que el ángulo teta va desde aquí hasta acá, y 45 nada más son de aquí a acá. Aquí la pregunta es esa, precisamente, ¿cuánto vale el ángulo teta? Ya. Muchachos, de ahí de la figura pueden determinar cuánto vale el ángulo teta. No, sí. Que no era, perdón, este estaba aquí. Fíjense, no se puede determinar a simple vista, no lo alcanzan a ver. Necesito determinar cuánto vale este ángulo teta, lo voy a remarcar aquí, Yo sé que de aquí a acá hay 45, muchachos. 130. ¿Alguien da más, muchachos? Tienes una buena idea, pero como que le falta un poquito. 135. Exactamente 135. Si me doy cuenta aquí, veo que precisamente esta parte que me falta, esta ya sé que son 45, pero me hace falta esta parte, y esta parte es precisamente... Más los 90, ¿no? ¿Se le suman? Un ángulo recto, efectivamente. Aquí tengo 90 y 45 de acá, 135. Entonces ya ahí fue posible determinar ese ángulo. Voy a hacerlo, de todas maneras voy a trazar el esquema para que veamos, tratemos de ver un poco más claro. Aquí tengo mis dos paralelas, que son estas líneas de base de donde tracé los desplazamientos, y luego tengo aquí una vertical que me representa el primer desplazamiento, y luego tengo una dirección noreste que es a 45 grados, perdón por la... Estoy medio... No me está ayudando el pulso el día de hoy. Y entonces aquí sé que aquí hay 45.
y desde luego sé que aquí hay 90, y mi interés es determinar cuánto vale el ángulo entre estos dos, que sería este ángulo. Perdón. Y entonces a lo mejor ahí es más claro. Veo que aquí, de aquí también hay un ángulo recto de 90 grados, más estos 45, pues tengo que este ángulo teta va a ser exactamente igual a 135 grados. Como si fuera un ángulo doble, ¿no? Así es un ángulo formado por dos, entonces tengo que sumarlos para encontrar el ángulo completo, que es el que me interesa. Y entonces, pues ya tengo el dato que me hacía falta para poder aplicar precisamente esta ley de cosenos, y entonces lanzarme a calcular cuánto vale este desplazamiento resultante. Simplemente voy a sustituir mis datos en esta expresión, que recuerdo es la suma de la magnitud de mi primer desplazamiento al cuadrado. En este caso son, ¿cuántos kilómetros? Díganme, muchachos. 200 kilómetros. 200 kilómetros al cuadrado. 200 kilómetros al cuadrado más mi segundo desplazamiento, que es de 100 100 kilómetros. kilómetros, también elevado al cuadrado. Muy bien. Menos 2 veces el producto de mi desplazamiento 1, que son 200 kilómetros, por mi desplazamiento 2, que son 100 kilómetros. Y luego multiplicado por el coseno de 135 grados, que es el ángulo que determiné que vale que está entre esos. Ahora 135. A ver, vamos a variar un poco de tiempo, muchachos. La raíz cuadrada de 200 por 200 son 40,000. 40,000, no. 100 por 100 son 10,000. Entonces son 50,000 entre estos dos. Si me equivoco, me dicen. 50,000 kilómetros cuadrados. Y ahora menos 2 por 200 me da 400. Por 100 me da 40,000. Si me equivoco, me dicen 40,000. ¿Alguien me dice, muchachos, cuánto vale el coseno de 135, por favor? Alguien que me ayude con el valor del coseno de 135. Menos 0.70. ¿Con 3 decimales cuánto es? ¿Menos 0.707? Sí. Ok. Sí. Gracias. Entonces aquí se dan cuenta que tengo un signo negativo en este coseno. Entonces tengo que hacer una operación aquí con este signo. Y para calcular la resultante, pues van a ser otra vez estos 50,000 kilómetros cuadrados. Son cuadrados. Está muy... Y si le pones 50 acá, profe, mejor. Luego KM. Luego a veces los hago bolas, luego a veces no todos estamos acostumbrados a manejar los prefijos. Entonces, a medida que nos acostumbramos, tal vez lo podamos hacer. Muchachos, díganme cuánto es 40,000 por .707. Bueno, vamos a ver que primero tenemos esta cuestión de los signos. Tenemos signo aquí menos y tenemos signo aquí menos. Tenemos que oprimir primero los signos, entonces tenemos que sumar. Menos por menos me da más. Y ahora sí, díganme cuánto es 40,000 por .707. 30,000, 28,000, 29,000. 28,280. 28,280. Ok. 28,280 más 50,000, pues me da 78,000. Si no mal me acuerdo, de la raíz cuadrada de 78,280, ¿no? ¿Y cuánto es eso? 78,280. La raíz de eso, ¿cuánto? Tenemos que sacar la raíz cuadrada. Sí, por favor. Y eso me da
279.78. Punto 78. Ok. Y desde luego son la raíz cuadrada de kilómetros cuadrados, son kilómetros. Ya está. Entonces ya tengo esta parte de mi resultado que es el tamaño de esta resultante. Me hace falta determinar el ángulo, perdón, aquí le puse un ángulo teta, realmente, para no confundirnos, este es un ángulo diferente, este es un ángulo que se llama phi, para no confundir con ese ángulo teta, que lo voy a quitar completo. Este ángulo se llama phi, es diferente al ángulo teta, por eso le pongo un nombre diferente. Este ángulo... Entonces no es ángulo teta. No, el ángulo teta es el ángulo entre los dos vectores originales. El ángulo phi es el ángulo de inclinación de mi vector resultante, que es este que acabo de trazar. Entonces, muchachos, yo pregunto aquí, en este punto yo pregunto, ¿cuánto vale el ángulo phi? ¿Alguien tiene una idea de ese diagrama? ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo phi? Como 45 también, ¿no? Pues habría que determinarlo, ¿no? O sea, se ve aparentemente como a 45 grados, pero habría que determinarlo. Entonces, para determinarlo analíticamente, ¿qué tengo que hacer para determinar cuánto vale este ángulo phi? Chéquense de estos tres valores que tengo aquí. ¿Qué tengo que hacer con estos valores para poder obtener este ángulo que me interesa, que es este phi, desde aquí hasta aquí? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo ve claramente? ¿Alguien tiene una idea? Si no hay idea, también me dicen. La verdad, ni idea. Bien, vamos a ver entonces que este ángulo que yo quiero, muchachos, este teta, voy a ver la relación que existe entre ese ángulo teta y lo que ya tengo aquí. Si me doy cuenta, muchachos, habíamos visto que la inclinación de este primer ángulo, donde está el primer desplazamiento, era 90. Y tengo aquí un ángulo interno de este triángulo que es este beta. Y lo que me interesa es este que voy a remarcar ahorita en verde, que es este ángulo phi. Entonces, si me doy cuenta, no puedo saber directamente cuánto vale phi, pero como sé que aquí hay 90 grados y además aquí hay beta grados, entonces yo puedo ver que de aquí de este diagrama, que el ángulo phi va a ser igual a 90 grados menos el ángulo beta que está ahí, ¿sí? Yo tengo que recorrer 90 grados y luego regresar tanto como beta para poder encontrar phi, y entonces de esa manera puedo determinar cuánto vale el ángulo phi. Lo que me resta es poder determinar cuánto vale este ángulo beta. ¿Alguien me dice cómo puedo determinar cuánto vale ese beta? Muchachos, ¿se acuerdan? Muchachos. Es el de 45. No, hay que determinarlo por medio de la ley de senos, muchachos. Con la fórmula que dice, bueno, así venía en la otra diapositiva que decía, seno de B es igual a seno de teta por D2 sobre DR. Sí, vamos a analizarlo. Es el seno del ángulo, en este caso yo quiero beta, el seno de beta, entre el lado opuesto. Beta es esto, el lado opuesto es D2. Y eso debe ser igual a la relación que existe entre, en este caso, los que ya conozco, que es el seno de teta, que ya determiné, entre el desplazamiento resultante que acabo de calcular. Y entonces, si yo de aquí despejo este seno de beta, puedo encontrar su valor. Va a ser el seno de beta, va a ser igual a mi desplazamiento 2 por el seno de teta entre el desplazamiento resultante. Está acabando el tiempo, muchachos, a veces nos da tiempo terminar este problema. Entonces, mi desplazamiento 2, que es el de 100 kilómetros,
¿Alguien me dice, muchachos, cuánto es el seno de 135? Seno de 135, muchachos, entre mi desplazamiento resultante de 279. 0.707. Gracias. 0.78. 0.707. Y entonces me pueden apoyar diciéndome cuánto vale. 100 por 0.707 me da 70.7. Se va a acabar la sesión, muchachos. No vamos a acabar. Seno de beta va a ser igual a 70.7 que me da en esa división entre 279.78. ¿Cuánto es eso? Muchachos, ¿esa operación cuánto es? 0.252. 252, de acuerdo. Se va a terminar la sesión aquí, muchachos. Vamos a dejarlo ahí, lo concluimos en la siguiente sesión y vemos lo que es suma, multiplicación de vectores. Les agradezco su asistencia, muchachos. No olviden registrar su asistencia y nos vemos en la siguiente. Gracias, buen día. Excelente.